que Luis también sos coanfitrión. Bueno, ¿cómo les va? Tengan ustedes excelentes días. Hoy va a ser la última clase en donde vamos a explicar algún tema o algún ejercicio de este maravilloso segundo cuatrimestre del 2021. Esperemos el último cuatrimestre en pandemia. Bueno, como les decía, yo les pasé el libro de Newell por el chat de acá del Zoom. La idea es que nos vayamos a la página 437 y entre todos vayamos haciendo los ejercicios, no haciendo, sino viendo, charlando, conversando, los ejercicios del libro, ¿sí? Están resueltos y nos van a servir como para poder estudiar, hay como ruido, no sé quién es, como para poder estudiar mejor el tema. Bien, voy a poner un poquito de zoom para que todos veamos. El presidente de algo, no pienso decir eso, le ha pedido que desarrolle un modelo que prediga las ventas totales de las nuevas tiendas que propone abrir. Entonces, un modelo de predicción ya tiene una relación con regresión múltiple, regresión lineal simple, perdón. Bueno, la empresa es una cadena de grandes almacenes en rápida expansión y necesita una estrategia racional para averiguar en dónde debe abrirse nuevas tiendas. Para realizar este proyecto necesita estimar una ecuación lineal que prediga las ventas al por menor por hogar en función a la renta disponible del hogar. Es decir, que ya se predispone con una relación lineal entre la renta disponible en el hogar y las ventas que va a hacer esa cadena. O sea, ¿cuál sería ahí la variable independiente, el factor, la variable que predice? Bueno, va a ser el ingreso disponible, la renta disponible, ¿dónde está? La renta disponible en el hogar, ¿sí? O sea, vamos a resaltar. ¿Se resaltó? No. Ahí está. Ahora sí. La renta disponible en el hogar va a ser la variable X, ¿no? La variable factor, la variable predictora, la variable independiente. Excelente. Ahora bien, ¿cuál sería la variable Y? O sea, la variable que busco predecir a partir de la relación lineal con la variable factor. Bueno, las ventas al por menor por hogar. Exacto, las ventas al por menor por hogar. Market Research, a ver si tienen algún tema, ¿viste? Mati, si se están filtrando tus negociaciones, y todo el mundo por YouTube, Mati, está viendo lo que estás negociando. Muy bien. Excelente. Entonces, la empresa ha obtenido datos de una encuesta nacional realizada a los hogares y para desarrollar el modelo se utilizarán las variables ventas al por menor y la renta X por hogar. ¿Sí? Entonces, tiene su set de datos, tiene sus variables definidas, tiene su supuesto de correcta especificación del modelo lineal, ya tiene todo como para arrancar. Bien. Entonces, ¿qué termina explicando? La figura 12.1 es un diagrama de puntos dispersos, un diagrama de dispersión, un scatter plot, que muestra la relación entre las ventas al por menor y la renta disponible de las familias, ¿no? Perfecto. Entonces, un punto implica la conexión entre una renta disponible, una determinada renta disponible por una familia, y la venta realizada, ¿no?, de un determinado artículo a dicha familia. Los datos efectivos se muestran en la tabla, bla, y se encuentran en un fichero que se llama Retail Sales, ¿sí? Yo no sé si tenemos los ficheros acá, pero bueno, se pueden, de hecho ahora lo construimos y lo comparto por acá, por si lo quería hacer en Excel, ¿sí? Según la teoría económica, las ventas deben aumentar cuando aumenta la renta disponible, cosa que es verdad, todo lo aprendimos en economía. Y el diagrama de puntos dispersos, el diagrama de dispersión, apoya en gran medida esa teoría. Ahora vamos a ver el diagrama de dispersión. Ahora, perfecto.
El diagrama de dispersión muestra o va a mostrar una correlación entre la renta disponible y las ventas. Bárbaro. Ahora, el análisis de regresión nos va a proporcionar un modelo lineal que va a utilizarse para predecir las ventas al por menor en función a distintos niveles de renta disponible, ¿no? Entonces, ¿qué es esta ecuación que tenemos acá? Bueno, esta ecuación que tenemos acá es la recta que mejor se ajustó a esa nube de puntos, ¿sí? ¿Y por qué fue la que mejor se ajustó? Porque fue la que minimizó la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una diferencia entre lo que observamos y lo que estimamos. Esa diferencia se denomina error. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sumar todos los errores entre lo observado y lo estimado, los vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumarlos, ¿no? Entonces, dependiendo de la línea recta que yo utilice, voy a tener un distinto valor en la suma. Bueno, va a haber una que va a dar una suma mínima. Bueno, esa es la recta de mejor ajuste, ¿no? Que se calcula utilizando algunos estimadores, que lo vamos a ver en un rato, pero bueno, nosotros ya lo tenemos calculado, ¿sí? Bueno, hasta acá creo que vamos todo bien. Tenemos este es un R cuadrado de 91.9, es decir, tengo una muestra que yo extraje de la población, en donde esa muestra, dentro del rango muestreado, tiene un macheo de la recta de regresión con respecto a lo observado de un 91%. ¿Sí? Es decir, que esa recta de regresión explica el 91,9% de la variación que hay entre los valores que yo observé con el promedio general observado, sin tener en cuenta la variable X. Excelente. El R cuadrado ajustado no se utiliza para modelos lineales simples. Lo que te da el R cuadrado ajustado es el R cuadrado, es el coeficiente de determinación, teniendo en cuenta la cantidad de variables independientes, en este caso es una, y el tamaño de la muestra, ¿sí? Es decir, podría utilizarse en un modelo lineal simple para comparar dos modelos con una variable independiente, pero con distintos tamaños de muestra, ¿sí? A ver cuál es el que me da un mejor R cuadrado. El R cuadrado ajustado en regresión lineal simple nosotros no lo vamos a utilizar. Bueno, ¿y qué es este 1922 y qué es ese 0.3815? Bueno, básicamente es la pendiente y la ordenada al origen de la recta de mejor ajuste, que no es necesariamente la recta poblacional que pasaría por las medias condicionadas a cada valor de renta disponible, ¿no? Para los valores de venta. Es decir, para una determinada renta disponible voy a tener diferentes valores de venta a cada familia. Es algo similar, ¿no?, al ejemplo que vimos de consumo e ingreso. Bueno, en este caso yo estoy tomando una muestra de esa población con un tamaño N mayúscula, en donde podría llegar a tener, si ponemos con mucho amor, podría llegar a tener, no sé, suponete que estas dos, que no pasa, pero bueno, suponete que estas dos de acá, esta de acá y esta de acá, tuviesen el mismo valor de renta disponible para familia, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que vos en una muestra podés tener, para un mismo valor de X, distintos valores de Y. Y está bien que eso pase, ¿no? Porque recuerden que la línea recta poblacional pasa por el promedio de las observaciones y para diferentes valores de X yo voy a poder tener diferentes valores de Y.
¿no? Y lo que estamos tratando de estimar es el promedio de esos valores de y, condicionado a cada uno de los valores de x. Perfecto. Entonces, tanto este valor como este valor de acá nos dan, ¿sí?, tanto la pendiente como el ordenador de origen para esa ecuación que trata de estimar el modelo poblacional que pasa por las medias condicionadas. Es muy improbable que si yo tenga un R cuadrado para un modelo muestral de 99,5%, lo hemos visto con la simulación, es muy improbable que no haya una fuerte relación lineal en la población. Vos me decís, sí, loco, pero pará, estás teniendo una sola muestra. ¿Qué te garantiza que vos tomes otra muestra y esa muestra no tenga un R cuadrado de 30%? ¿Posible? Es posible. Es poco probable. ¿Sí? Es poco probable. Bien, sigamos. Acá tengo los valores, ¿sí? Los valores a los cuales yo voy a tener que calcularle la varianza de x, el desvío de y, el desvío de x, la covarianza entre x e y. O sea, con estos valores lo hago, lo podría hacer a mano tranquilamente, voy a tardar un montón de tiempo y no tiene ningún tipo de sentido hoy en día, pero los datos que yo extraje para construir esta ecuación de acá se obtuvieron de acá. ¿Sí? Yo podría seleccionarlos, voy a hacer lío. Yo podría seleccionarlos y tratar de armar en un Excel algo decente. Vamos a probar si nos sale. Bueno, se colgó el Excel. Ya responderá. Bueno, pero lo importante, ¿sí? A mí me piden que yo explique qué significa esa línea recta. Ok. Primero, ¿qué es I? I es la estimación de una media condicionada. ¿De acuerdo? I es la estimación de una media condicionada. ¿Qué es X? X es un valor entre el mínimo valor que yo observé y el máximo valor que yo observé de la variable explicativa. Yo no debería elegir un valor de X que no esté dentro del rango muestreado. ¿De acuerdo? ¿Y para qué me sirve esa ecuación? Para que, dado un determinado valor de X que pertenezca al rango muestreado, yo obtener cuál es el valor promedio estimado para la variable dependiente. En este caso, dado un determinado nivel de renta disponible para una familia, renta disponible que esté dentro del rango de rentas disponibles muestreado, cuál es el nivel de ventas promedios que voy a obtener. ¿De acuerdo? Entonces, acá, I son las ventas al por menor por hogar. Error. I es la estimación de las ventas promedio por hogar. Termina pasando que estos libros, que son muy practitioner, ¿sí? Son muy de hagamos el ejercicio, te lo explico en niveles generales, terminan no teniendo ese nivel de detalle que nosotros le agregamos al curso. Entonces, y no son las ventas, es la estimación de las ventas promedio por hogar dado un nivel determinado de renta disponible. ¿Sí? Entonces, la ecuación de regresión nos proporciona, a partir de los datos, el mejor modelo lineal para predecir las ventas correspondientes a una renta disponible dada. El mejor modelo lineal para esa muestra, perfecto, está bárbaro, para predecir las ventas promedio correspondientes a una renta disponible dada. ¿Eso se entiende? ¿De por qué enfatizo la palabra promedio? Sí, sí. Perfecto.
Observe que este modelo nos dice que cada aumento de la renta familiar disponible per cápita de 1 peso va acompañado de un aumento del valor esperado de las ventas al por menor de 38 centavos de peso. Esto es importante cuando yo defino qué es X y defino qué es Y, ahí en la definición poner la unidad de medida. O sea, en este caso es 1 a 1, ¿sí? Pero podría ser como en el caso de las casas, donde yo dijera que, por ejemplo, X es 1 pie cuadrado e Y son 1000 pesos. O sea, que cada unidad de Y son 1000 pesos y cada unidad de X es 1 pie cuadrado. O cada unidad de X podría decir son 1000 pies cuadrados y cada unidad de Y son 1.000.000 de pesos. O sea, lo que yo tengo que tratar es que los valores que tengan, que en este caso, se dan cuenta que en este caso no fue muy acertada la elección porque las escalas no son similares. ¿Qué hubiese sido lo correcto ahí? Lo correcto hubiese sido que Y fuese 1000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué me quedaría? 1,9. 1,9. Perfecto, perfecto. Bueno, pero no importa. Entonces dice, es evidente que el resultado es importante para predecir el promedio de las ventas al por menor. El promedio de las ventas al por menor, ¿sí? Por ejemplo, observamos que una renta familiar de 50.000 pesos predeciría que el promedio de las ventas al por menor, dado ese nivel de renta disponible, sería de, no sé, 20.997 pesos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el libro acá, capaz que es interesante. Dice, llegados a este punto, debemos hacer hincapié en que los resultados de la regresión resumen la información que contiene los datos, importante, ahora vamos a ver qué significa eso, y no demuestran que el aumento de la renta sería la causa del aumento de las ventas. A ver, lo que está diciendo es que vos tenés un set de datos y todo el análisis lo haces para ese set de datos en particular. ¿Sí? Es decir, que te dé esa ecuación de mejor ajuste es debido a los datos que vos tenés y a los supuestos que vos realizás. Pero no dice nada más que eso. La teoría económica sugiere que existe una relación causal entre la renta disponible y el nivel de ventas, y los resultados lo que hacen es apoyar esa teoría. Pero no es que esos datos te permiten o te dan pie a decir pasa esto y va a pasar esto siempre. ¿Por qué? Porque el modelo regresional nos sirve para extrapolar valores, ¿sí? Queda subsumido el análisis a el rango que vos hayas observado, ¿sí? Los diagramas de puntos dispersos, las correlaciones y las ecuaciones de regresión no pueden demostrar la existencia de una relación causal, pero pueden aportar pruebas a su favor, dentro del rango muestreado. ¿Ok? Para extraer conclusiones se necesita conjugar la teoría, por eso estudiamos materias como economía y materias como estadística, la experiencia, bueno, y análisis económicos, una zaraza como para terminar el párrafo. Bien. Perfecto. Entonces, acá empieza a explicar todo lo que nosotros explicamos en la clase donde hicimos la simulación, en donde te dice que, bueno, que vos tenés que la renta disponible explica la cantidad de venta, pero también existen otros factores, ¿sí?, que hacen que no necesariamente si una familia tiene el mismo nivel de renta disponible tenga el mismo nivel de consumo o que una familia, o que para una familia se venda cierta cantidad de dinero dado un nivel de ingreso, ¿no?, disponible. Eso lo que te dice es que vos no vas a poder predecir el nivel de ingreso, o mejor dicho, el nivel de ventas para una familia dada, sino que lo único que vas a poder predecir es
dado un nivel de renta disponible, cuál va a ser el promedio de tus ventas, ¿no? Es todo lo que vimos la clase pasada y la anterior. Bueno, acá hay una serie de supuestos. Básicamente, el supuesto principal es el de correcta especificación del modelo, ¿sí? Es decir, cuando yo puedo estar convencido, seguro de que se cumple el supuesto. Bueno, convencido sí, seguro nunca. Cuando yo tengo una muestra y esa muestra tiene un nivel de coeficiente de determinación muy cercano a 1. Entonces, eso va a hacer que yo pueda decir que si tomo otra muestra, el coeficiente de determinación va a ser similar, ¿no? Y que va a ser muy difícil. Puede pasar, pero va a ser muy difícil que yo tome una muestra y me dé un coeficiente de determinación de R cuadrado del 90% y otra de un 20%. Así como al revés, va a ser extremadamente difícil de que yo tome una muestra, me dé un coeficiente de determinación o de correlación. Recuerden que uno es el cuadrado del otro. Muy bajo, y que tome otra muestra y me dé muy alto, ¿sí? La probabilidad es muy escasa. Bueno. Acá tienen una explicación, si la quieren leer, muy similar a la que dimos en clase. No me voy a detener en esto porque me quiero detener en algún otro ejemplo. ¿Sí? Acá no tenemos, a ver si tenemos algún ejemplo con datos. Acá te explica los estimadores mínimos cuadráticos. Y acá va haciendo las cuentas como para llegar al B sub 1 y el B sub 0, ¿sí? En donde nosotros nos vamos a quedar con esta. Es decir, si vos tenés el coeficiente de correlación, que sabés que es la covarianza, ¿sí? Tenés la covarianza entre X e Y dividido la multiplicación de los desvíos, ¿no? Vos ese dato que lo podés calcular, lo multiplicás por el cociente entre el coeficiente, perdón, el desvío estándar de Y y el desvío estándar de X como denominador, y te va a dar el B sub 1, ¿no? Hay otra manera que lo que te hace es, a ver, no sé si voy a poder escribir acá, pero vamos a intentarlo. A ver si está acá. No. A ver. Por ejemplo, necesariamente para sacar las covarianzas, no, los desvíos estándar, tenés que tener las varianzas calculadas, ¿no? Porque el desvío estándar es una medida indirecta. Entonces, vos decís, ¿cómo es ρ? Bueno, ρ es igual a la covarianza entre X e Y dividido el desvío de X por el desvío de Y. ¿Sí? Si yo esto lo multiplico ¿de acuerdo? Esto me va a dar, o va a ser igual, pero que voy a borrarlo porque no me gusta. Esto va a ser igual a B sub 1. Pero hay otra forma de escribir B sub 1, que es la siguiente. Yo puedo decir, bueno, este se va con este, entonces me va a quedar que ya no va a ser más igual a ρ, me va a quedar que B sub 1 es igual a la covarianza entre X e Y y la varianza de X, ¿sí? Y la varianza de X.
Entonces, ¿qué me voy a evitar calcular ahí? Bueno, la varianza de I. ¿Me entienden? Todo depende de los datos que yo tenga. Todo depende de los datos que yo tenga. Es decir, que como mínimo yo voy a tener que tener el set de datos de X, el set de datos de Y, calcular la media de X, la media de Y, lo voy a tener que hacer, para calcular después el desvío, mejor dicho, la covarianza, perdón, entre X e Y, y después calcular la varianza de X. Con esta fórmula yo no necesito calcular la varianza de Y, con esta fórmula de acá sí necesito calcular la varianza de Y, ¿sí? O sea que, dependiendo de los datos que yo tenga, si yo tengo ya el coeficiente de correlación como dato, bueno, listo. Necesito, lo tengo como dato. Dice, bueno, el coeficiente de correlación es 0,70 y no te dan más datos que eso. Bueno, ok, pero si vos tenés que ir a calcularlo y tal vez te convenga esta fórmula de acá, ¿sí? Porque hace menos pasos. Igualmente, todo eso servía en la década del 70 porque vos ahora tenés las aplicaciones que con el set de datos ya te calculan el B sub 1 y el B sub 0, ¿sí? Bueno, y el B sub 0, nada, una vez que yo calcule B sub 1, multiplico por el promedio de X, la media de X la tenía que haber calculado antes, porque si no la calculaba, no podía haber calculado ni la covarianza, ¿sí? Ni la varianza, y la media de I, ¿no? Haces esa cuenta y te da B sub 0. Es decir, primero calculo B sub 1, después calculo B sub 0. Pero dense cuenta de algo, ¿sí? Toda esta cuestión, si uno lo tiene que hacer a mano, pierde mucho tiempo y también pierde el eje de qué es lo que está haciendo, ¿no? Si yo me tengo que preocupar por llegar a un numerito, a B sub 1, a B sub 0, no voy a poder luego invertir ese tiempo que yo gasto haciendo las cuentas, o estudiando cómo hacer las cuentas, o memorizándome cómo hacer las cuentas, en poder explicar básicamente para qué sirve ese B sub 1 y para qué sirve ese B sub 0. Y básicamente ese B sub 1 y ese B sub 0 sirve para una muestra determinada, decirte cuál es la ecuación de mejor ajuste. Y para esa ecuación de mejor ajuste, poder calcularte cuál sería la predicción, ¿no? Para la media, para el promedio de la variable dependiente, en función de un determinado valor de la variable independiente, dado un rango muestreado, ¿sí? Bien. Acá tienen los supuestos de la regresión. La verdad, léanlo. Nosotros vamos a considerar que los supuestos ya están establecidos. Pero quiero terminar haciendo un ejercicio. Pero acá no me dan, acá está. ¿Ven? Este ejercicio por acá. Calcule los coeficientes de una ecuación de regresión por mínimos cuadrados y formule la ecuación dado los siguientes datos estadísticos. ¿Sí? Ok. Ok. Me dan estos datos. Me dan estos datos. ¿Podría calcular B sub 1 y B sub 0 con esos datos? Y usted me tiene que decir sí, sin ningún problema. Ok. ¿Cómo calcularían B sub 1? Les hago la pregunta, teniendo los datos de ahí, del punto A. Silencio de radio. No hay que sacar Ok. la varianza de... No hace falta porque ya lo tienen. O sea, no hace falta porque ellos tienen todo. A ver, una de las formas de calcular B sub 1, ¿cómo es? Coeficiente de correlación multiplicado la división entre el desvío de Y sobre el desvío de X. ¿Tiene coeficiente de correlación? Sí. ¿Tiene desvío de Y? Sí. ¿Tiene desvío de X? Sí. ¿Cómo calculan B sub 0? Bueno, tienen que tomar el B sub 1 multiplicado la media de X y a eso, ¿no? Le tienen que restar Y, la media de Y, a eso, ¿no?
O sea, tiene que tomar la media de y y restarle la media de x multiplicada por el b sub 1, que ya lo calcularon antes. O sea que con ese dato lo podrían hacer. ¿De acuerdo? Perfecto. Llegan a un valor. Ok. Ese valor que les da, ¿para qué les sirve? ¿No? Llegan a un beta sub 1, llegan a un B sub 1 y un B sub 0. Ok, ¿para qué les sirve eso? ¿No? ¿Para qué les sirve llegar al B sub 1 y al B sub 0? La otra forma es teniendo datos, ¿sí? Teniendo datos. Bueno, entonces, ¿qué dice este ejemplo? Una empresa fija un precio distinto para un sistema de DVD en 8 regiones del país. Sistema de DVD. Mirá vos. La tabla adjunta muestra los números de unidades vendidas y los precios correspondientes en cientos de dólares. Se supone que mientras más caros son los DVDs, menos vas a vender, ¿no? Se supone. Bueno, ok. Esto me dio un espanto. Vamos a borrar. Vamos a ver qué nos da esto. Tremendo. Bueno, a ver, datos, texto en columna, delimitado, siguiente, espacio. Ok. Finalizar. Muy bien. Copiar. Transponer. Ok. Estos son números. Estos son números. Esto no me sirve más. Eliminar. Home. Calibrí. 10. Centramos. Y ponemos un color. Negrita. Y si me apurás. Bien. Primero. Necesito acá. Número de unidades vendidas es I. Y cada unidad de X son $100. ¿Ok? Entonces, esto sería precio por US 100. O sea que yo sé que si dice 5.5 es $500. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente, podría utilizar, insertar gráfico y agregar línea de tendencia, presentar la ecuación y presentar R, y acá está, ya lo tendría. Sí, esto es una forma. Tengo un R cuadrado bastante importante. ¿Sí? Tengo un R cuadrado bastante importante. Ahora, noten qué es lo que pasa ahí con el gráfico, ¿entienden? El gráfico termina pasando de que no queda cómodo, porque bueno, se utilizó ese tipo de nomenclatura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, básicamente poder decir que si yo aumento $100, si yo aumento $100, ¿sí? El precio del DVD, en promedio, ¿cuántas unidades menos vendo de DVDs? ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer 0,020 por 100 y les va a dar algo así como 2, ¿no? Por cada 100 pesos o $100 que aumento los DVD, vendo 2 unidades menos de DVD en promedio.
¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, yo esto lo que podría hacer es decir, bueno, listo, no, yo soy re cabeza dura y quiero hacer las cosas bien. Bueno, hijo mío de Dios. Entonces, ¿qué tendrías que calcular? Bueno, primero el promedio, ¿sí? Entonces irías promedio de las ventas. Ok. Esto es ir raya, ¿no? Después, el promedio del precio. Esto es X raya. Bueno, tengo el coeficiente de correlación, no. Entonces lo que me conviene hacer es calcular la covarianza, ¿sí? Y después calcular la varianza de X. ¿No? La covarianza entre X y Y, después calcular la varianza de X. Bueno, y vos sos recontra cabezón o cabezón y lo querés hacer a mano. Ok, lo vamos a hacer a mano. Por Dios. Entonces, acá tenemos, por un lado, las ventas. Acá tenemos ventas promedio. Vamos a ver ventas. Esto va a ser igual a este valor de acá. Nos fijamos. ¿Sí? Porque ¿para qué vas a hacer esto vos? Bueno, acá lo que vas a hacer es ventas menos ventas promedio. ¿Qué estoy tratando de calcular acá? Uf, asco. ¿Qué le parece que estoy tratando de calcular acá? A calcular la varianza, pues. Acá va a ser la covarianza, ¿sí? Ok, ok. ¿No? Entonces, acá tengo todos los y menos y raya. Ahora tengo que hacer los x menos x raya, ¿no? O sea, se dan cuenta que no tiene sentido hacer esto. Lo vamos a hacer simplemente de cabezones que somos. No tiene sentido hacer esto. Esto es lo que en algunos cursos te hacen hacer a mano, todavía al día de hoy, ¿eh? Entonces, bueno, acá ponemos precio, copiamos, editamos. Esto, la verdad que podría poner todo en Calibri 10. Bueno, se lo sumo y ya está. Bueno, precio promedio, ok, estamos bien así. Ahora vamos a tomar esto, vamos a copiar los formatos, ok, ahí. Ahora vamos a poner precio por esto promedio. Ok. Fijamos. Hacemos la resta. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a... Bueno, y esto sería... Esperen, permítanme. Igual se los voy a dar esto, ¿eh? No es que me lo voy a quedar para mí. Simplemente para que veas que hay cosas que ya son anacrónicas. Esto sería esto menos esto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a multiplicar esto por esto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este valor. Tomar este valor de acá. Bien, y vamos a calcular la multiplicación. Esto sería el numerador de la covarianza, ¿sí? Num
de la cova. ¿Se acuerdan que es? Tengo que hacer la suma de la multiplicación de x menos x raya por y menos y raya, ¿no? Imagino que me están siguiendo. Para. Te quedaron los mismos valores ahí. Sí, porque están mal, estaban... No. ¿Eh? ¿Qué habré hecho, no? Bueno, vamos a hacer así. Espera. Claro, creo que te tomó la columna L, me parece. Sí, hice un lío, chicos. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, multiplicamos esto por esto. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Entonces, tengo que sumar eso. Entonces, calculamos la covarianza. La covarianza muestral es igual a la suma de todos estos chirimbolos dividido la cuenta de todos estos chirimbolos, pero la cuenta de los chirimbolos le restó 1, porque es muestral. Menos 23,57. Bueno, listo. Ok, ahora vamos a ver si esto tiene algún tipo de sentido. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar acá y vamos a escribir la covarianza muestral. ¡Opa! ¿Por qué covarianza? Eso es un error de traducción del último Office, ¿sí? Y me dio 20,60. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Calculé la covarianza poblacional, chicos. Ahí está, ¿ven? Que me dio la misma. Había calculado la covarianza punto P, que es la poblacional, y tenía que ser la muestral, ¿ven? Que es el mismo valor. Pero bueno, lo hicimos. Bien por nosotros. Pero aún así nos falta para calcular B sub 1, ¿qué nos falta? Bueno, falta la varianza. Bueno, para calcular la varianza lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar la covarianza de X. Vamos a tomar esto, vamos a pegar acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a copiar esto, el formato, y vamos a poner acá varianza muestral de X. Entonces acá este es el num de la var. Y acá lo que voy a hacer es, voy a elevar al cuadrado, ¿no? Potencia. Bueno, y acá voy a usar exactamente lo mismo, ¿sí? Suma, dividido, contar, menos 1, ¿sí? Y me da 0.55. 0.55. Ok. Entonces, esto sería la covarianza, esto sería la S de XY, y esta sería la
S de XX, ¿sí? Así voy a poner la varianza, la pongo S de XX. Sería S cuadrado de X, pero yo pongo S de XX, ¿no? Entienden que es la varianza, espero. Entonces acá calculamos la varianza muestral, ¿sí? La var S. S de sample, en inglés sample es muestra. Entonces, ponemos la varianza de X, la muestral. 0.5535, 0.5535, ¿sí? Todo el mismo valor. O sea, la pregunta que yo le digo es, ¿para qué lo tenemos que hacer a mano si lo podemos hacer con el Excel? O sea, lo que tenemos que tratar de entender qué es lo que estamos haciendo, independientemente de si lo haces a mano o no. Y después te dice, no, una vez a mano lo tenés que hacer. Bueno, qué sé yo, no sé, hacé lo que a vos te parezca. Bueno, pero ¿por qué hicimos todo esto? Porque queremos calcular el B sub 1. Entonces, el B sub 1 es igual a la covarianza dividido la varianza. Menos 42,58, ¿sí? Y el B sub 0 es igual a, toma la media de I y restale B sub 1 por la media de X. Y ahí tenés B sub 0. ¿Sí? Entonces, la ecuación de mejor ajuste te va a quedar igual a... parezco el Diego. Sí, parras, cualquier cosa. Ahora vamos a hacer algo. Este B sub 1 por X. Sí. A ver, vamos a hacer así. Vamos a pegar los valores. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacerla bien a lo bruto. 42,58, ¿sí? Por X más 644,52. Bueno, y esa sería la ecuación de mejor ajuste, ¿no? Ok, ahí tengo la ecuación de mejor ajuste. Ahora, ¿existirá una manera para calcular B sub 1 y B sub 0 con fórmulas? Y por supuesto, gente, entonces ponemos para B sub 1, habíamos dicho que la función es la pendiente, entonces pones el Y conocido y el X conocido, y te da el mismo valor, y intersección eje, para calcular el B sub 0, Y conocido, X conocido. O sea, ok, listo. O sea, vimos que lo que dicen los textos es verdad. Buenísimo. Lo vamos a hacer nunca más en la vida. Pero a lo que les quiero decir es, ¿qué es esto que tengo acá? O sea, me maté haciendo esto. Pero ¿qué termina siendo esto realmente? Che, acá, ¿por qué me dio cualquier otra cosa? Sí. Ya sé por qué me da cualquier otra cosa. Miren, ¿eh? Es importante haberse dado cuenta. Ahí está. Ok. Tenía cambiadas las columnas X con Y, tenían intercambiado los ejes, entonces me cambiaba la ecuación. Y me da los mismos valores que tenía antes, ¿no? Noten que me da los mismos valores que tenía antes. Entonces, para el rango muestreado, ¿sí? Esa ecuación me sirve para estimar el valor promedio de las ventas. ¿Ok? Y colorín colorado, les paso el archivo y nos vemos mañana con alguna pregunta que ustedes tengan para hacerme respecto a el examen del viernes. La clase de mañana no se graba.
Vamos a guardar esto. Guardar como. Esto es, ¿qué página es? 447, ejercicio 12.19. Ejercicio 12.19, Newbold, página, ¿cuál era? 447. 447. 446. 446. 446. ¿Ok? Entonces, a lo que les quiero decir, se los paso por acá. Ahí se los pasé por el chat, ¿sí? Después de última, pásenlo por el chat de WhatsApp. A ver, no es que yo me encapriche que no hagan cuentas, ¿sí? Porque probablemente en algún otro curso de estadística de algún compañero de ustedes o compañera, ahora que van a estar viendo regresión, se la pasen haciendo cuentas y calculando cosas a mano. Me parece una metodología un poco anacrónica y que te corre del eje de lo que realmente tenés que aprender, que es para qué corno sirve el modelo regresional, ¿no? Y cuáles son los supuestos que están atrás del modelo regresional. Entonces, yo creo que con la simulación, con lo que vimos de teoría y conceptual, con el material que les compartí la clase pasada y con estos ejercicios, creo que tenemos por lo menos las cuestiones básicas de regresión como para, si quiero seguir desarrollándolo, lo pueda hacer, ¿sí? Pero el camino más importante, que es entender para qué es el modelo regresional, ya lo tiene, ¿sí? Así que bueno, nos vemos mañana en la última clase antes de tener el examen. Yo durante el fin de semana voy a ver ¿cómo es? Voy a ver los trabajos, ¿sí? Les agradezco mucho a la gente que me informa por el grupo, que me mandó el trabajo. Les cuento que el email se popularizó con la llegada de Internet, porque antes funcionaba en otras redes que no eran Internet, y tiene como una característica muy copada. Si no te viene rechazado el mail, quiere decir que la otra persona lo recibió. O sea, con lo cual no hace falta que me digan, profe, le mandé el mail, ¿lo recibió? O sea, es obvio que si no le viene rebotado el mail, es porque lo recibí. Entonces, Sí, profe, pero tal vez a alguno le cayó al spam o algo así también. Entonces, por más que sea la chance chiquita, existe. no se O preocupen capaz que enviamos yo mal y eso- pusimos otro mail. Sí, Entonces acordate llega, que pero había otra una dirección persona. mala al comienzo. Claro, sí, no importa. Yo si no tengo los trabajos recibidos en el tiempo y forma que ustedes dijeron que lo iban a enviar, le voy a preguntar, che, bueno, mirá, no tengo tu trabajo, ¿qué pasó? Entonces vos me vas a decir, uy, sí, te lo mandé, y si me lo mandaste, tenés una dirección mala o algo, después de ese sopetón de decir, me quiero morir, me vas a reenviar el mail y yo me voy a fijar de que vos el mail me lo mandaste cuando me lo tenías que mandar. Así que no hay ningún tipo de problema. Bueno, gente, nos vemos el mañana miércoles, ¿sí? Hasta Buenísimo, mañana. gracias, profe.